No quiero entrar por el camino fácil de decir que la inteligencia artificial nos va a quitar todo, porque esa conversación ya se gastó un poco. Tampoco quiero hacer lo contrario, que es hablar de la IA como si fuera una especie de milagro moderno que llegó a solucionar cualquier cosa. Me interesa hablar de lo que siente una persona que crea cuando empieza a ver que su trabajo, su estilo o forma de resolver ideas puede terminar convirtiendo en materia prima para una máquina. Y lo más raro es que esa máquina después aparece como competencia, como una solución barata y lo peor, como reemplazo rápido. El título de este episodio es La IA eres tú, pero sin cobrar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo se vive, se dice. Yo soy Juan David y hoy quiero hablar de un tema que honestamente me ha dejado dando vueltas varios días. Y quiero repetir nuevamente el título de este episodio. La IA eres tú. La frase no es mía. La dijo Paco Roca, un ilustrador español. Él lo que hizo fue denunciar porque una imagen de él había sido usada como base para otro cartel hecho con inteligencia artificial. Vean, cuando yo la leí me pasó algo curioso. Primero me reí porque, es una frase muy directa, casi cruel. Pero después me quedé pensando, porque esa frase dice algo que muchos creadores han sentido, pero no siempre han sabido poner en palabras. La IA no aparece de la nada, no nace como una mirada propia, no. Un día no despierta con sensibilidad, con infancia, con recuerdos, o con frustraciones, o con obsesiones visuales, o con horas de práctica como los humanos. La IA aprende de lo que ya existe, aprende de los textos, de las imágenes, de las voces, de las canciones, de los videos, de las páginas, de los diseños, sobre todo de las formas de hablar, de escribir y de dibujar. Y esto ya lo hablé en el episodio anterior, que los invito a que lo escuchen completo. Aquí la pregunta cambia. Ya no es solamente si la IA puede crear. La pregunta es con qué crea y también con quién. Hoy no quiero hacer un juicio simple. Yo uso inteligencia artificial. Lo digo sin problema. La uso para organizar las ideas, para revisar estructuras, para contrastar información y sobre todo para destrabar procesos. Sería absurdo que yo fingiera que estoy por fuera de toda esta burbuja. Pero una cosa es usar una herramienta para acompañar un proceso o hacer experimentos y otra muy diferente es usarla para borrar el valor de quienes hicieron posible ese proceso. Y ahí es donde está la incomodidad. Y por eso Hortensia está hoy conmigo. Ya sabes, Hortensia es la asistente virtual de este podcast. Y sí, suena paradójico. Vamos a hablar de IA con una IA en la mesa. Pero justamente por eso me parece interesante. Porque esta conversación no se trata de negar la tecnología, se trata de mirarla de frente. Así que, pues, Hortensia, saluda por ahí. Hola Juan, hola a quienes nos escuchan. Sí, hoy estoy en una posición extraña porque soy una inteligencia artificial dentro de una conversación que va a cuestionar el uso de la inteligencia artificial, pero creo que esa tensión es útil. No se trata de decir que la herramienta es buena o mala por sí sola. Lo importante es mirar quién gana, quién pierde y quién queda invisible cuando una tecnología empieza a producir valor usando trabajo humano. Exacto. Eso de quien queda invisible me parece clave, porque el problema no empieza cuando alguien abre una herramienta de inteligencia artificial para probar. El problema aparece cuando todo un sistema empieza a tratar la creatividad humana como si fuera una cantera pública, como si todo lo que alguien escribió, dibujó, fotografió, grabó o diseñó estuviera ahí para ser absorbido sin conversación, sin un permiso, sin un crédito y sobre todo sin una retribución económica. Y claro, a veces la respuesta es, pero Internet siempre ha funcionado así, todos aprendemos de todos. Y pues la verdad es que sí, eso es verdad, pero hasta cierto punto. A ver, uno aprende mirando, un diseñador aprende viendo diseño, un escritor aprende leyendo y un fotógrafo pues aprende mirando la luz, un músico aprende escuchando. Mejor dicho, nadie crea desde el vacío.
En mi caso, les voy a dar una experiencia propia y es que yo inicié en este mundo del diseño gráfico como publicista empíricamente aproximadamente en 2016, 2017, cuando yo salí del técnico de una institución pública de aquí de Colombia que se llama el SENA, que es el Servicio de Aprendizaje Nacional. Es una entidad muy buena para los colombianos. Pues ustedes saben que cuando uno sale de un instituto, sale con los conocimientos básicos para ir a defenderse. ¿Qué pasa? Que pues yo sí salí con bases fundamentales, pero no tanto en el manejo de programas. Lo bueno es que sí los conocí, eso sí, pero aprendí más como cuál era la medida de un papel, cómo se manejaba, qué eran los centímetros, qué eran los píxeles, qué era el CMYK, qué era el RGB. A ver, estamos hablando que yo tenía 16 años, yo no sabía sino, bueno, no sabía literalmente nada, pero aquí la conversación no es si sabía o no, aquí es que cuando yo empecé en este mundo, empecé aprendiendo desde tutoriales de YouTube. Recuerdo muy bien que, y para los que saben al respecto de la suite de Adobe, yo aprendí con la CS5. Entonces yo aprendí viendo tutoriales de YouTube en inglés y en alemán. Cuando eso no había, es más, ni siquiera YouTube tenía lo de los traductores que hay hoy en día, que ustedes les colocan subtítulos automáticos. No, eso no existía. Ni siquiera había la inteligencia artificial o algo por el estilo. No, a ti te tocaba como que, ok, yo miraba y, bueno, esto parece que esto va acá, pero esto tengo que buscarlo en esta parte y mejor dicho, me tocaba era salga de YouTube, entra a YouTube, salga de YouTube, entra a YouTube, salga de YouTube, entra a YouTube, entra al programa, mire, verifique, vea, aprenda, equivóquese. Eso me pasó mucho a mí. Y esta experiencia la quería contar porque pues este episodio da para eso, que pues uno sí aprende mirando. Yo aprendí a diseñar mirando en YouTube antes de la inteligencia artificial. Yo aprendí a crear una página web antes de la inteligencia artificial. También aprendí a crear una estrategia, aprendí a que mi voz se escuchara mejor, que a través de mis ideas y de mis pensamientos, la voz pudiera organizarlos y hacerse entender. Y ahí es donde hay una gran diferencia enorme entre una persona que aprende con su cuerpo, con su tiempo, con sus límites y una empresa que procesa millones de horas para construir un producto comercial. El ejemplo que les acabo de dar, eso no es la misma escala. Mientras yo aprendía manualmente y me tocaba horas y horas dedicar, pues una inteligencia artificial hoy en día te escanea 1000 webs, 1000 videos, 1000 blogs, 1000 foros, 1000 libros y te puede ayudar a saber lo fundamental de un programa en un par de horas o un par de días. ¿Y qué pasa? Que cuando uno cambia la escala a esto que está haciendo la inteligencia artificial, también cambia la ética. Y quiero empezar por aquí, porque me parece lo más honesto. Yo no soy anti-IA, vuelvo y se lo repito. Y creo que muchas personas que están cuestionando estos temas tampoco lo son. Ese es un error muy común. Apenas alguien dice, ojo, esto puede afectar a un artista, a diseñadores, a escritores, a locutores, a fotógrafos. Aparece otra persona diciendo, te da miedo el futuro más bien. Pero no siempre es miedo. A veces es defensa del trabajo. A veces es decir, esperen un momento. Bacano que exista una herramienta nueva, pero no hagamos como si hubiera aparecido por arte de magia. Sí, esa herramienta funciona porque aprendió de millones de obras humanas. Entonces, por lo menos deberíamos hablar de consentimiento, de compensación y de responsabilidad. Yo trabajo con diseño, como les estaba diciendo. Sé lo que es quedarse mirando una pantalla sin saber exactamente qué es lo que le falta a un diseño. Sé lo que es corregir algo que técnicamente está bien, pero todavía no dice lo que tiene que decir. Sé lo que es sentir que el resultado final parece sencillo, aunque detrás haya muchas decisiones pequeñas que nadie ve. Y eso pasa muchísimo con el trabajo creativo. Desde afuera parece bonito, pero desde adentro no lo es. No porque siempre tome muchas horas, sino porque detrás hay un criterio acumulado. Hay años de mirar, de equivocarse, de comparar, de borrar y de volver a intentar.
Hay una especie de intuición que se forma con práctica. Una intuición que te dice, hey, esto se ve bonito, pero no sirve para esta marca. O esto suena correcto, pero no parece dicho por esta persona, como me lo dijeron hace un par de horas. Esta imagen impacta, pero cuenta otra historia. Eso no siempre se puede explicar en una factura. Y como no se ve, pues mucha gente no lo valora. Y más en Latinoamérica y más en Colombia. Con la IA, esa confusión se volvió muchísimo más fuerte. Porque ahora alguien puede escribir una instrucción y obtener algo visualmente decente en segundos. Entonces cree que el trabajo era eso, producir una imagen, una frase, una portada, una voz o una pieza. Pero el trabajo creativo nunca ha sido solo producir algo y ya. También es entender por qué ese algo debe existir, para quién, en qué tono, con qué límites y sobre todo con qué responsabilidad. Y ahí es donde me preocupa que nos acostumbramos a confundir resultado con pensamiento. Y no digo eso para atacar al que usa la IA, porque no tiene presupuesto. De hecho, lo entiendo y estoy en la situación. Si estás empezando un emprendimiento y no tienes plata para contratar a nadie, una herramienta así pues te va a ser una ayuda real. Puedes hacer una primera pieza, ordenar una idea, probar un concepto, sacar algo básico mientras el negocio crece y da frutos. Eso a mí no me parece grave. Al contrario, muchas veces es la única forma de arrancar y la mejor. Lo que sí me incomoda es que cuando una empresa, una institución o alguien que sí puede pagar decide no hacerlo porque descubrió una forma más barata de saltarse a las personas. Y ahí es donde la conversación cambia. Porque una cosa es no tener recursos y otra muy diferente es no querer reconocer el valor de un oficio. En el caso de Paco Roca, me pegó porque no se siente como una historia aislada. Él es un ilustrador con trayectoria. No estamos hablando de alguien que simplemente vio una imagen parecida y armó un escándalo en las redes sociales. La denuncia tenía que ver con un cartel suyo para la Feria Libre de Valencia y otro cartel hecho para una feria del libro en San Martín de la Vega, que según él tenía unas semejanzas demasiado evidentes. Lo que molesta en un caso así no es que dos carteles tengan libros. Eso puede pasar. Una feria de libro casi siempre va a usar libros, lectores, páginas, colores, algún gesto de celebración. Lo que molesta es la sensación de que tu obra concreta fue tomada como atajo. Y ahí aparece la frase, la IA eres tú, pero sin cobrar. A mí me parece una frase brutal, porque no se queda con la técnica. No dice solamente, hey, la IA copió. Dice algo más personal. Dice, hey, ahí hay algo de ti. Ahí hay algo de tu trabajo, de tu mirada, de tu oficio. Pero tú desapareces del negocio. Eso es lo que muchos creadores están sintiendo. No siempre porque les copien una obra exacta. A veces es más difícil señalar. Eso es más bien como una sensación de que su estilo se vuelve ambiente, de que su manera de narrar se vuelve fórmula, de que su voz se vuelve dato, de que su trabajo sobre todo termina en una mezcla donde ya nadie sabe de quién salió qué. Y cuando nadie sabe de quién salió quién, pues nadie va a pagar, ¿no? Sencillo. Y ahora nos vamos a Colombia, porque aquí se siente muchísimo más pesado. El trabajo creativo de por sí ya venía mal valorado. Aquí en Colombia es muy común que a un diseñador le pidan algo sencillito, como si el diminutivo bajara el precio. A un fotógrafo le hablan como si la cámara trabajara sola. A un editor le mandan un video con la idea de no, eso solamente es cortar, corregir audio, darle color, darle ritmo y exportar. Eso solamente es apretar dos botones y ya. Y a quien maneja las redes sociales le dicen, es que eso lo hace cualquiera porque existen plantillas. No lo digo para hacer una lista de quejas, lo digo porque esa mentalidad ya estaba instalada antes de la inteligencia artificial. La IA no la inventó,
La IA simplemente le dio una excusa nueva y abrió una brecha muchísimo más grande. Vean, yo recuerdo que alguien antes decía, la verdad no tengo pero presupuesto, pero es que ahora te van a decir, eso con la IA me va a salir gratis. Y es que esa frase cambia el tono de la conversación. Ya no es una negociación, es una forma de decirte que tu criterio es prescindible. A veces la herramienta sí puede resolver algo básico. Eso, la verdad, no se los voy a negar, pero muchas veces entrega algo que se ve bien desde lejos y se cae cuando lo miras con muchísima atención. No porque sea feo, la verdad, sino porque no entiende el contexto, no sabe la historia de la marca, no sabe qué se quiere evitar, no sabe qué puede sonar falso en una comunidad. Y sobre todo no sabe qué referencias ya están quemadas o qué decisión puede meter a alguien en un problema. Y eso, pues alguien tiene que pensarlo, ¿no? Y si nadie lo piensa, pues lo barato termina saliendo extraño, genérico o incluso injusto. En casos como el de Paco Roca, el debate no se limita a una imagen. Lo importante es que muestra una atención más amplia. Instituciones, empresas o personas pueden usar inteligencia artificial sin revisar de dónde viene una propuesta visual, qué obra pudo haber servido como base o qué creador puede quedar afectado. La herramienta acelera, pero la responsabilidad sigue siendo humana. Sí, y eso hay que decirlo y dejarlo claro. La IA no publica sola. Alguien obviamente elige usarla. Alguien aprueba el resultado, decide que eso representa una campaña, una marca, una institución o un evento. Y sobre todo, alguien se beneficia del ahorro. Y de ahí, pues, alguien firma, cobran y entregan. Entonces no sirve esconderse detrás de la frase, lo hizo la IA. No, no señores. La IA fue un medio. La decisión fue humana. Hay algo que me llama mucho la atención de este momento. La IA hizo visible una confusión que ya existía. Mucha gente nunca entendió cuánto vale una idea. Me explico mejor. Nunca entendió que una idea no vale solo por aparecer. Vale por cómo se sostiene, cómo se aterriza, cómo se ajusta y sobre todo cómo se vuelve útil para alguien. Una persona, claro que sí, puede pedirle a la IA una portada para un episodio sobre estafas digitales y reescribir una imagen con candados, pantallas azules, luces azules y un montón de cosas ahí. Y eso pues a la hora del té puede verse tecnológico, ¿no? Incluso puede verse hasta profesional. Pero tal vez el episodio no necesitaba parecer una película de hackers. Tal vez necesitaba sentirse más cercano, más de WhatsApp, más de barrio, más de ese mensaje falso que llega a tu mamá o a tu tío. Ahí es donde entra el criterio humano, no como una palabra elegante, sino como algo muy concreto. Entender qué se está contando. Porque una pieza puede verse correcta y aún así estar equivocada. Y tranquilos, eso pasa con imágenes, con textos, con campañas, con voces, con páginas web, con marcas personales. A veces todo está bien en apariencia, pero no hay alma, no hay tensión, no hay contexto y sobre todo no hay una persona pensando desde adentro. Y no quiero usar alma de forma romántica, me refiero a algo más simple, que es la intención. Cuando una pieza tiene intención, se nota. No siempre va a ser perfecta, pero se siente ubicada. Sabe a quién le habla, sabe qué no debe de decir y sabe cuándo detenerse. La IA, claro que puede ayudar a llegar muchísimo más rápido a un borrador. Puede abrir caminos, puede mostrar opciones, pero si uno deja que el borrador piense por uno, termina hablando con una voz prestada. Y esa es una de las cosas que más se está viendo en internet. Por ahí me estaban diciendo textos que suenan aceptables, pero no parecen de nadie, guiones que suenan de IA. No todo lo automático es malo, pero cuando todo empieza a sonar igual, uno siente que algo se empobrece. Hortensia, aquí hay una cosa que a mí me interesa. ¿Cómo diferenciamos una herramienta útil de una herramienta que está sustituyendo criterio? Tal vez la diferencia no está en la herramienta, sino en el lugar que ocupa dentro del proceso.
Si una persona usa IA para explorar, ordenar o probar, todavía hay una decisión humana guiando el resultado. Pero si la IA reemplaza por completo la observación, la responsabilidad y la revisión, el proceso queda vacío. La pregunta no es si hubo IA, sino si hubo criterio después de usarla. Eso me gusta, si hubo criterio después, porque ahí está la línea. Uno puede usar la IA y aún así trabajar. De hecho, a veces usarla bien exige muchísimo más criterio. No significa que menos criterio. Tienes que saber qué pedir, qué descartar, qué corregir, qué no publicar, qué revisar legalmente y qué ajustar para que no suene falso. El problema es usarla para dejar de mirar, para dejar de preguntarse si eso tiene sentido, para no contratar a nadie, para no reconocer influencias, y llenar espacio se volvió una tentación enorme. En los últimos años, Internet se ha llenado de contenido producido con prisa. No todo viene de la IA, obviamente. Antes de la IA ya existía contenido vacío, pero ahora la cantidad puede crecer desenfrenadamente y eso nos va a cambiar la experiencia a todos. Uno entra a redes sociales y cada vez es más común encontrarse con imágenes demasiado perfectas, historias que parecen inventadas, datos que nadie verificó, voces sintéticas narrando cualquier cosa, videos hechos solo para que te quedes 3 segundos más. Todo está optimizado. Todo está empujado a la viralidad y todo parece diseñado para un gesto mínimo de atención, porque es que hoy en día lo más valioso es la atención. Y aquí el problema no es que exista contenido malo, es que la verdad siempre ha existido. El problema es que ahora se puede fabricar en volumen industrial. Y cuando todo se llena de contenido, lo que escasea no es la información, lo que va a escasear es la confianza. A ver, uno empieza a mirar una imagen y duda, ¿cierto? Escucha una voz y duda, lee una historia y duda, ve una noticia y esa sí siempre se va a dudar. Y la duda no siempre es mala, pero cansa vivir en un entorno donde cada cosa parece pedirte verificación. Y para un creador humano también es pesado, porque parece una presión silenciosa. Publicar más, no parar, sacar clips, estar en tendencia, responder al algoritmo, convertir cada día en cada 10 formatos y uno puede entrar en esa dinámica sin darse cuenta. De pronto ya no estás creando porque tienes algo que decir, sino porque temes desaparecer si dejas de producir. A mí eso me preocupa. Y por eso este episodio está siendo un poco diferente, porque está hablando, y como en todos los episodios, un poco sobre la experiencia, de cómo se vive y cómo se los quiero contar. Y aquí es donde viene una parte clave, porque una cosa es tener disciplina y otra cosa muy distinta es convertir la creatividad en una carrera contra una máquina. Si la competencia es cantidad, pues vamos a perder la verdad. Una herramienta automática, vuelvo y se los digo, no se va a cansar, no se va a bloquear, no se compara, no siente vergüenza, no se pregunta si lo que dijo estuvo bien. Nosotros los humanos sí, y eso nos hace más lentos, pero también más responsables. Tal vez el valor de lo humano no está en producir y producir y producir más, sino en sostener una mirada, no una mirada perfecta, sino una mirada propia. Esa diferencia realmente importa. Y todo esto quiero aterrizar a Colombia, porque si no queda como una discusión de Silicon Valley, de tribunales de Estados Unidos, de artistas europeos y de empresas enormes. Y no, esto también le toca al creativo que trabaja desde su casa en Armenia, en Pereira, en Ibagué, en Pasto, en Urabá, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en cualquier ciudad de este platanal hermoso. Le toca a quien hace contenido para emprendimientos, a quien edita videos para redes, a quien diseña piezas, sobre todo a los que están tomando fotografías hoy en día, a los que graban las voces y sobre todo a quien escribe textos para marcar pequeñas historias. Muchos de ellos no trabajan en condiciones ideales, trabajan con clientes que pagan tarde, con presupuestos ajustados, con cambios de último minuto, con jornadas largas, con equipos prestados o endeudados.
Y además, tienen que educar al cliente mientras entregan. Entonces, llega una herramienta que promete hacerlo todo en un segundo. Y la sensación no es solo curiosidad. También hay una especie de cansancio anticipado. Como si uno pensara, otra vez me toca justificar porque mi trabajo vale. Y claro, hay que adaptarse. Yo no creo en quedarse quieto. Aprender IA puede ser necesario. Entender herramientas nuevas puede abrir oportunidades. Nadie gana fingiendo que el mundo no cambió, pero adaptarse no debería significar aceptar que el oficio se vuelva invisible, porque el problema no es que una persona use la IA, el problema es que el mercado empieza a tratar el pensamiento creativo como un lujo innecesario, y eso puede afectar especialmente a quienes están empezando. Un ilustrador joven necesita tiempo para construir estilo. Un diseñador necesita equivocarse. Un escritor necesita encontrar una voz. No, y ¿saben qué pasa? Que ahora el mensaje que reciben es: lo importante es saber pedirle cosas a una máquina, como los programadores que están saliendo hoy en día. Algo se pierde en la formación. Pedir bien puede ser útil, pero no reemplaza aprender a mirar. No reemplaza aprender a escuchar a un cliente, a entender una comunidad, a saber cuando algo, aunque esté bonito, no corresponde. Yo creo que ahí hay una defensa que vale la pena hacer, no una defensa nostálgica de antes todo era mejor, porque la verdad eso no es cierto. Muchas cosas antes eran muchísimo más lentas, más caras, más cerradas, y la tecnología también ha abierto esas puertas. La defensa que me interesa es otra: que no confundamos acceso con justicia. Que más personas puedan crear imágenes, textos o videos es valioso, pero si ese acceso se construyó sobre obras ajenas sin permiso, hay una conversación muy pendiente. No podemos celebrar la democratización sin mirar a quién le pasaron la cuenta. Y aquí hay un cambio que me parece muy simbólico. Durante años, la lógica de Internet era publicar para que te encontraran, ¿cierto? Y eso lo hablé en el episodio anterior. Si escribías un blog, querías aparecer en Google. Si subías un portfolio, querías que alguien lo viera. Si hacías una guía, querías que circulara. El tráfico era parte del intercambio. Tú ofrecías contenido y con suerte alguien llegaba a ti. Con la IA, ese acuerdo se volvió más raro. Ahora un sistema puede leer tu contenido, resumirlo, usarlo para responderle a otra persona y dejarte por fuera. La información circula, pero tú no necesariamente recibes visitas, crédito o relación con la audiencia. Y eso cambia la forma en la que muchos ven la web. Antes el miedo era que nadie te encontrara, y ahora también que no te encuentren, pero también existe el miedo de que te encuentren demasiado bien, pero no para leerte, sino para extraerte. Por eso han aparecido iniciativas para bloquear rastreadores de IA, cobrar por acceso o controlar mejor quién puede usar el contenido de un sitio. Más allá de los detalles técnicos, el mensaje de fondo es claro. El contenido dejó de verse como algo que simplemente está ahí. Se empezó a ver como un activo que otros pueden explotar. Y esto no es solo para grandes medios, también aplica para el blog pequeño, para todos esos diseñadores, fotógrafos o investigadores, para todas esas personas que crearon publicaciones durante años y compartieron conocimiento gratis. Todos alimentamos el Internet. Y si tú no creas contenido, también lo alimentaste. La pregunta es si Internet nos va a devolver algo o si solo va a alimentar sistemas que después nos vuelven prescindibles. Ese cambio muestra una tensión nueva. Durante mucho tiempo, publicar era una forma de participar en la conversación pública. Ahora muchos creadores sienten que publicar también puede significar entregar material para sistemas que no siempre reconocen la fuente. Por eso el debate sobre rastreo, licencias y acceso no es solo técnico. Tiene que ver con el valor de estar visible.
Sí, la verdad, estar visible siempre tuvo riesgos, pero ahora los riesgos son muy distintos. Antes alguien, podía copiarte una frase, una imagen, una idea, y eso todavía pasa, la verdad. Pero ahora el copiado puede ser mucho más difuso. Puede diluirse dentro de un modelo, puede dejar de aparecer copia porque ya no hay una línea directa fácil de probar. Y ahí el creador queda en una posición complicada. Siente que algo suyo está en juego, pero no siempre puede señalar exactamente dónde. En Estados Unidos y en Europa se han visto demandas de autores editoriales, artistas visuales y medios contra empresas de inteligencia artificial. No quiero convertir esto en una clase de derecho, porque no es el punto del episodio, pero sí quiero quedarme con la pregunta de fondo. Si una empresa usa millones de horas para entrenar un producto que luego vende, ¿qué lugar ocupan los autores de esas obras? A ver, las empresas suelen hablar de innovación, de aprendizaje, de transformación, de acceso al conocimiento. Y parte de esa conversación es muy compleja. No todo se resuelve con una frase, pero del otro lado hay personas diciendo, hey, un momento, ese es mi trabajo, el que ayudó a crear valor y yo ni siquiera fui consultado. Eso no es una pataleta, eso es una pregunta económica y cultural. Porque si hay suscripciones, licencias, integraciones empresariales, rondas de investigación y productos comerciales, entonces hay dinero. Y si hay dinero construido con contenido humano, pues la discusión sobre compensación no es secundaria. A veces parece que al mundo tecnológico le encanta celebrar al fundador, al inversionista, al producto nuevo, pero se incomoda cuando el escritor, el ilustrador o el fotógrafo pregunta por sus derechos, como si el creador estuviera estorbando. Pero el creador no estorba, el creador es parte de la materia prima cultural que hizo posible todo esto. Y eso hay que repetirlo. El creador es parte de la materia prima cultural que hizo posible todo esto. Pero no como consigna vamos a repetirlo. Hay que sostenerlo en la conversación. Las plataformas han empezado a poner etiquetas para indicar cuándo un contenido fue creado o alterado con la IA. YouTube, Meta y otras compañías han hablado de eso. En principio, me parece bien. La audiencia necesita señales claras y evidentes si una voz es sintética, si una imagen fue generada, si un video recrea algo que no pasó y la gente, debería de saberlo. Pero seamos sinceros, una etiqueta no va a resolver todo. Puede decirte que hubo IA, claro que sí, pero no te dice si el uso fue justo. No te dice si una voz fue autorizada, no te dice si la imagen imita a un artista, no te dice si se revisó la información, no te dice si alguien fue desplazado para ahorrar plata. La transparencia técnica es importante, pero no reemplaza la responsabilidad. Y también hay que tener cuidado con convertir la transparencia en puro teatro. Poner un aviso pequeño, confuso o escondido puede funcionar más como trámite que como claridad real. En este podcast, por ejemplo, Hortensia es una asistente virtual y eso se dice. No intento venderla como una persona real. No intento fingir que hay un co-host humana sentado al lado. La herramienta está dentro del lenguaje del programa, pero no se presenta como algo que no es. Para mí, esa diferencia importa. No porque yo tenga la solución perfecta. Seguramente también me equivoco, también estoy aprendiendo, también tengo zonas grises, pero sí creo que usar la IA exige una honestidad mínima con la audiencia. No hace falta hacer confesión dramática cada vez. No se trata de decir, ay, perdónenme, usé la IA. Se trata de no engañar y de no usar la tecnología como máscara. La confianza puede volverse una parte central del trabajo creativo. Si una audiencia siente que un creador explica cómo usa las herramientas y mantiene una voz reconocible, puede aceptar la tecnología como apoyo. Pero si siente que todo está disfrazado, automatizado o manipulado, la relación se debilita. Total, la confianza se va a volver cada vez más valiosa, porque cuando uno puede ser generado,
La gente va a buscar señales de presencia real, no necesariamente de perfección, sino de presencia. Saber que hay alguien pensando, alguien revisando, alguien haciéndose cargo de lo que publica. Juan, hay una pregunta que no se puede evitar. Tú estás defendiendo la voz humana, pero hablas conmigo, que soy una inteligencia artificial. No hay una contradicción ahí. Sí, hay una tensión. Y prefiero llamar la atención porque contradicción sería usar IA para borrar lo humano mientras digo que me importa lo humano. En mi caso, Hortensia no reemplaza mi experiencia. No vivió mis dudas, mis trabajos, mis errores, mis nervios antes de publicar, mis discusiones con clientes, mi cansancio editando, mi forma de mirar internet desde lo que me ha pasado y de que la voz se me cansa. Hortensia puede ayudarme a ordenar, a preguntar, a poner una idea en otro ángulo, pero no puede vivir por mí y eso es lo que me interesa defender. La IA puede acompañar un proceso creativo, puede hacerlo más ágil, puede servir como espejo, como un asistente, como un borrador, pero no debería de ocupar el lugar de la experiencia cuando lo que se está vendiendo es experiencia. A mí no me molesta que una persona use herramientas de IA. Me molesta que las herramientas se usen para simular humanidad, para abaratar oficios sin reconocerlos o para tomar el trabajo de alguien y devolverlo sin nombre. Y sé que no todo es blanco y negro. Hay zonas grises y demasiadas. Por eso la conversación es difícil. Pero precisamente por eso no podemos dejar que la única voz sea la de las empresas que venden las herramientas. También tienen que hablar los creadores, los usuarios, los clientes, las audiencias, los medios, los profesores, los estudiantes, la gente que está entrando al mercado laboral. Porque si no hablamos, otros van a definir las reglas por nosotros y eso siempre ha sido así. Y no quiero terminar este episodio como si todo estuviera perdido. No, la IA existe. Va a seguir avanzando y será ingenuo pensar que podemos volver a un mundo anterior. Tampoco creo que debamos devolver. Hay herramientas que pueden ayudar muchísimo a personas con discapacidad, a estudiantes, a emprendedores que arrancan sin recursos, a creadores que necesitan ordenar procesos, a equipos pequeños que antes no podían producir ciertas cosas. El punto no es rechazar la tecnología, el punto es aprender a usarla sin entregar el criterio. Gracias por escuchar este episodio de Cómo se vive, se dice. Yo soy Juan David y si este tema te dejó pensando, me gustaría que no lo cierras tan rápido. La próxima vez que veas una imagen, un texto, una voz o una campaña hecha con IA, no hace falta que la condenes de una, solo mírala un poco mejor y pregúntate quién está ahí y quién no aparece. Sin más, les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y actualmente estamos organizando el Patreon para este podcast donde nos pueden apoyar económicamente para que este proyecto siga avanzando a medida de los años y esta voz no se apague. Sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.